de la moda, gran amigo de este espacio, libre como el viento, el querido Eddie Small, para que nos ayude con el análisis y la desmenuzada de lo que ocurre tanto en México, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como allá en Estados Unidos, en un día de elecciones presidenciales. Querido Eddie, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo Enrique también por supuesto, y un abrazo a toda la audiencia y a todo el equipo y a la bella Ceci. Hola, hola. Me parece que estamos teniendo problemas. A ver, querido Eri, déjame para iniciar preguntarte qué piensas de esto que muchos hemos catalogado como un intento de golpe de Estado desde el Poder Judicial, esto que se definiría hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, efectivamente la propuesta del proyecto del ministro Carrancá pues no tiene pies ni cabeza. Y cuando digo no tiene pies ni cabeza es que no tiene procedencia. Y cuando algo no tiene procedencia, pues simplemente, valga la redundancia, no procede. Lo mismo sucede en el Congreso. Si hasta quieres desaforar a alguien, tienes que tener una procedencia. No puedes nada más así como así. Entonces creo que está verdaderamente todo sin pies ni cabeza, es un capricho, es una argucia que me parece que está fuera completamente del lugar, no tiene materia, lo que dicta la Constitución como la Carta Magna Suprema, que de ahí emanan los poderes, pues no se le puede poner al brinco ni poner por encima ninguno de esos poderes, porque poniéndolo de una manera coloquial, es como si un padre tiene a sus hijos y tiene reglas en la casa y sus hijos menores de edad y sus hijos viven ahí en la casa y de pronto el padre pone las reglas y ahora resulta que los hijos se quieren amparar contra las reglas del padre. Bueno, está mal, no se puede, es improcedente completamente, por eso hablo de que no tiene procedencia y eso no sucede ni aquí ni en China, o sea, a final de cuentas, así de coloquial, el padre, pues finalmente es el supremo que pone las reglas, el padre y la madre, para decirlo así, cuando existen las dos figuras, porque pues hay muchos tipos de familia, cuando existen las dos figuras, pues son los dos y al final de cuentas son los supremos que ponen las reglas en una casa con hijos menores de edad que viven ahí adentro. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, si los padres te dieron la vida y los padres son los supremos, porque no existiría sin los padres, ¿cómo te vas a amparar contra los padres? Pues aquí es lo mismo. No existiría la Suprema Corte de Justicia si no existiese la Suprema Carta Magna llamada Constitución. Entonces, esta reforma fue publicada en tiempo y forma y está en la Constitución y no te puedes amparar contra la Constitución. Punto. ¿Por qué? Porque la Constitución a final de cuentas te crea. Entonces ahora resulta que los patos le van a tirar a las escopetas. No se puede. Y con esto le contestaría yo, si estuviera yo ahorita en la discusión ahí en la Suprema Corte, a los ministros. Ministros, así como ustedes son la Suprema Corte de Justicia y todos los órganos en ese organigrama del Poder Judicial no pueden ir por encima de lo que ustedes dictan porque son la Suprema Corte de Justicia, o sea, el poder supremo del aparato judicial. De la misma forma, hay un supremo universal que se llama la Constitución, la Carta Magna, y que de ahí emanan, vuelvo a repetir, los poderes, y que a final de cuentas lo que se reformó simple y sencillamente es la voluntad en mayoría del pueblo, y eso se llama democracia, y la democracia se respeta, y por eso es que pasó por el poder constituyente, el cual también tiene mayoría, y el cual votó en tiempo y forma, y se publicó en el Diario Oficial en tiempo y forma. Así que las argucias que quieran ocupar son completamente improcedentes, no hay materia, no se puede uno amparar sobre la Carta Magna Suprema, al mismo tiempo que los demás órganos judiciales tampoco se pueden amparar cuando la Suprema Corte da dicta algo, ¿no? Entonces creo que está bastante entendido. Entonces, si la Suprema Corte con estos ministros aspiran a ser respetados como Suprema Corte por todo el aparato
y órgano judicial, de la misma manera deben de aspirar y hacer honor a respetar a la Suprema Carta Magna llamada la Constitución, que vuelvo a repetir que simplemente es la expresión de la voluntad del pueblo en sus mayorías, llamada democracia, y eso a final de cuentas fue lo que dio cabida y lo que a final de cuentas se logró con esta reforma. La expresión y la voluntad del pueblo en sus mayorías. Querido Eddie, desafortunadamente estamos teniendo muchos problemas con la conexión allá en la Suprema Corte de Justicia. Te saludo con mucho gusto, Antonio Ruiz. Vamos intentando entrar y salir. Tienes toda la razón. Efectivamente, es una Suprema Corte que tendría que darse a respetar, respetando a nuestra Carta Magna, respetando nuestra Constitución. Y efectivamente, no hay razón para que exista este proyecto del ministro golpista, porque eso es lo que es Juan Luis González Alcántara Carrancá. Hace rato, fíjate que el abogado César Gutiérrez Priego nos comentaba que él fue su maestro y que no duda que tenga conocimientos jurídicos correctos, sino que más bien existe ahí pues falta de ética, mala fe, que creo que es lo que ha definido desafortunadamente a pues estos personajes que han detentado. Pues son argucias legaloides. Sí, argucias legaloides y bueno, el perfil de estos personajes que queremos cambiar los mexicanos. ¿Qué opinas de esto? Yo lo que creo es que mejor le llamaríamos argucias ilegaloides, ¿no? Obviamente, aunque suene finalmente paradójico, pero me parece que creo que tiene que quedarles claro algo a los ministros. Yo creo que si son suficientemente inteligentes, que no lo dudo, optarán por que no existan esos 8 votos. Estoy seguro que entrará la cordura en algunos de ellos y en algunos. ¿Por qué? Por esta razón. Miren, a ver, ¿qué tienen de este lado los ministros? Pues prácticamente nada. No tienen la presidencia, no tienen la mayoría en el Congreso, no tienen la mayoría de la voluntad del pueblo, no tienen la billetera o chequera del Estado, no tienen, vamos a decir, la comandancia de las Fuerzas Armadas, porque la comandanta de las Fuerzas Armadas es la presidenta. Yo me pregunto, entonces, ¿qué tienen? Solamente en su bolsillo un capricho y un riesgo gravísimo de poder querérsela jugar así, de perder absolutamente todo lo que significa el retiro, porque corren el riesgo de quedarse como el perro de las 2 tortas. Obviamente desplazados porque pues la reforma va, y por el otro lado, después de todos estos caprichos, si los llevan a cabo, pues quedarse sin sus toda la nota que se supone que se van a llevar, y a final de cuentas tener un retiro digno y un retiro, pues ellos le llaman retiro digno. A mí me parece indigno toda esa parte de lana que se van a llevar, porque me parece que no tiene ni siquiera pues sustancia para que fuera de esa manera. Yo creo que cuando vemos que vivimos en un país con tantos necesidades y tantos millones de pobres, que nos dejó tantas décadas de neoliberalismo y de conservadurismo, y que a final de cuentas desde el 2018 me parece que también perdimos por otra casi 9.5 millones de pobres, de la pobreza. Voy a pedirle a doña Ceci si es posible que nos micrófono. pueda de... No, es que se fue el micrófono, no sé qué pasó. No, te ofrecemos disculpas, Eddie, ya sabes, estos escollos tecnológicos. Sí, se puso la rayita, pero no sé hasta dónde escucharon. Estábamos hablando de pues esta problemática en el Poder Judicial. Sí, pero no sé en qué parte se quedaron. La parte en la que pues solamente tienen en el bolsillo un capricho y que se pueden quedar como el perro de las 2 tortas. Sí, bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Se pueden quedar como el perro de las 2 tortas a final de cuentas, porque sí corren un riesgo muy, muy grande. Yo creo que yo ya fui muy claro. Si no tienes al pueblo, no tienes la mayoría en el Congreso, no tienes a final de cuentas tampoco pues, la procedencia ni la razón, ni tampoco tienes la billetera del Estado ni la chequera del Estado, porque a lo mejor me dirían, oye, ¿por qué traes a colación la billetera y la chequera del Estado? Pues a final de cuentas, sin billetera y chequera del Estado, díganme quién recibe. Pues absolutamente nadie. O sea, el Estado tiene una billetera y tiene una chequera, y es la que se encarga finalmente de dispersar recursos.
¿no? Obviamente previo a un presupuesto aprobado, pues prácticamente, como siempre decimos, el paquete del siguiente año, ¿no? En este caso, pues ya viene el paquete 2025, como lo sabemos, y estamos próximos a revisión y a ser aprobado. Entonces, creo que tenemos que entender cómo funciona el Estado, porque si no se entiende cómo funciona el Estado, es por eso que improcedentemente quieren tener esta discusión cuando no se respeta la Carta Suprema Magna llamada la Constitución. Lo vuelvo a decir así, es que si no entendemos como población cómo funciona el Estado, por eso estas personas se dan pie a querer presentar proyectos que no tienen procedencia. Y cuando algo no tiene procedencia, lo quiero dejar muy claro, simplemente como lo dice la palabra, no procede. Entonces, así como si quisieran algún día de su vida hacer un desafuero, que seguramente ya lo han querido hacer muchas veces, como lo sabemos, saben perfectamente bien que tiene que existir una procedencia. Bueno, señores, aquí no hay procedencia. No hay porque no puedes ir por encima del Supremo de los Supremos. Ya puse el ejemplo más claro, que es unos padres que le dan vida a unos hijos, que ponen las reglas de la casa donde viven como menores de edad, que los padres te dan la vida y por ende no existirías como hijo. ¿Cómo te vas a amparar contra tus propios padres? Pues aquí es lo mismo. Aquí prácticamente la Constitución le da vida a los poderes del Estado. Existen esos ministros y existe esa Suprema Corte gracias a que existe una Constitución y gracias a que existen todas esas leyes dentro de la Constitución. No puedes ir por encima de ella. Ya tiene que quedar claro, porque es un capricho. Y por algo es que la ministra Lenia Batres acaba hasta de presentar un documento donde dice que esto no se debería ni de llevar a cabo, porque no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene procedencia y tiene toda la boca llena de razón, toda. Entonces, realmente el ministro Carrancá está quedando muy limitado al presentar un proyecto así. Y yo les advertí, si ven las intervenciones mías de las últimas 3, 4 semanas, que por ahí se iba a ir la Corte. Está hablado 2 semanas antes de que lo hiciera, de que presentara su proyecto el ministro. Yo ya lo sabía, por dónde iban a ir. Y justamente lo expliqué ahí en esta entrevista. Entonces, pues no es ninguna sorpresa, sinceramente. Sí. Ninguna sorpresa. ¿Cuál es tu proyección para la votación que tendrán ahí en la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que entrarán en cordura, porque saben perfectamente bien que están a punto de perderlo todo. Ya dije, si no tienes la presidencia, no tienes la mayoría en el Congreso, no tienes la razón, obviamente, y la procedencia, no tienes la billetera del Estado, no tienes las Fuerzas Armadas, no tienes al pueblo, lo más importante, no tienes las mayorías del pueblo. ¿Qué tienes? ¿Te vas a aventar como con Andrés Manuel López Obrador a querer hacer un desafuero y por eso después se les hizo así e inmediatamente presentaron lo que en su momento hicieron de pagar y de el otro la fianza, del otro aquello para que él no fuera hasta en su momento? Acuérdense que lo querían encarcelar. Entonces, y se les fue el pueblo encima y no estábamos en los tiempos que estamos ahorita, y de todos modos se dieron cuenta que se les iba a venir encima el mundo. Yo me pregunto, hoy por hoy, después de un sexenio de 4T y estamos en el segundo sexenio de 4T, cuando hay la votación récord más del 2018 en esta parte del 2024, porque quiere decir que se afianzó más la 4T, que tuvo más credibilidad la 4T, que el pueblo despertó aún más con la revolución de las conciencias. ¿Ustedes qué creen si se les ocurriese apretar el botón de querer remover, como lo dijo Cosío, a la presidenta? Se les viene el tigre encima, se los digo, y se les viene el mundo encima, y entonces sí van a entender lo que es quedarse como el perro de las 2 tortas, y quién sabe hasta dónde. ¿Por qué? Porque están violando la Constitución, ¿ok? Y si gustan checar ustedes qué significa violar la Constitución y querer pasar por encima del poder ejecutivo, del poder legislativo y del pueblo, se los dejo de tarea,
Se los dejo de tarea. Así que yo sí tengo un pronóstico de que tendrá que entrar la cordura y no votar los 8 ministros. No estoy diciendo que no habrá ningún voto. Habrá el que se la quiera jugar y quiera hacer casi un falso héroe. Entonces, pero sí creo que entrará la cordura. Cordura y que saben que a final de cuentas es algo constitucional y no procede, pero yo sí creo que habrá quien, siendo ministro de la Suprema Corte, donde tienes que poner muchas cosas en la balanza en tu haber diario, en tu trabajo diario, yo sí creo que habrá quien diga, ¿sabes qué? Esto no, y voy a quedar realmente como, o sea, me prefiero ir como dignamente, sabiendo que no utilicé una carta chueca para querer, a final de cuentas, violar la Constitución y brincarme la Constitución, y eso es lo que yo apelo. Entonces yo sí creo que no conseguirán esos 8 votos. Y no se ha equivocado Eddie Small en sus proyecciones con antelación. Así que pues hay que tomarlo muy en cuenta, a ver qué pasa hoy en esta decisión. Déjame molestarte un poco más, querido Eddie, con otro tema que es muy, muy importante. Igual lo podemos poner para cerrar, pero pues que son las elecciones acá en los Estados Unidos. Especialmente ya en un momento extremadamente candente, un momento en el que pues ya sobrepasamos la retórica política típica, ¿no? El golpeteo que siempre hay. Aquí ya es un mensaje claro y una amenaza clara de implementar un sistema fascista con el llamado Project 2025 de Donald Trump, y pues también con una serie de situaciones ahí encontradas entre ambos candidatos. Anoche hubo una última ofensa a México. El candidato republicano Donald Trump salió a decir que pues los mexicanos estadounidenses que vivimos aquí en Estados Unidos invadimos este país, y aseguró que tan pronto llegue al poder, el primer día va a amenazar a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con imponer un arancel del 25%, lo cual pues, eso no es posible porque está el TEMEC, pero un arancel del 25% a todos los productos que se importan aquí de México, si la presidenta no detiene el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Como yo insisto, como si las drogas llegaran aquí a Estados Unidos, les serían patitas y se pusieran a correr hacia los adictos, ¿no? ¿Qué podemos pensar ya ante esta elección que está muy, muy cerrada? Se habla de todas las encuestas, se habla de un casi empate técnico en un sistema que es de lo más complicado, porque aquí lo que cuenta es el voto electoral. ¿Cuáles son tus ideas sobre esta elección, Eddie? Bueno, mi proyección es que efectivamente yo diría que históricamente vamos a presenciar la elección más cerrada que hemos visto en ese país vecino, en Estados Unidos. No creo, aseguro que jamás habíamos presenciado algo así. Y hablo de un 49, más o menos un 49.85 de Kamala contra un 50-15 de Trump. Pero ojo, porque Estados Unidos, tienen hasta el dedito igualito a él, porque Estados Unidos se maneja distinto. Entonces, ya hablándolo a nivel colegio electoral, más o menos pronostico un 262 para Trump y un 270 estudios que he venido haciendo. Como saben, yo manejo un modelo para las elecciones. Este modelo me ha costado un trabajal, es el que más tengo que aceptar, que me ha costado al momento en el que alimento en este modelo de probabilidad estadística que yo tengo, pues de alguna manera generado por su servidor, que cuando me dices, oye, es que ha sido muy, muy atinado, y les puedo decir que en mi vida, desde que empecé este modelo, que siempre lo voy como haciendo más disruptivo y le voy metiendo más variables, jamás me había pasado esta cercanía. Es impresionante, sí hay que aceptarlo, pero detecto en el estudio
y las mujeres independientes del segmento, porque yo lo divido por segmentos cuando voy alimentando este modelo, es el segmento independiente, estas mujeres que ya se mantienen solas, que tienen puestos de trabajo completamente independientes, que no dependen de un hombre, mujeres muy echadas para adelante, mujeres que muchas veces hasta mantienen sus casas aún, otras que pues ya no están en esa edad de mantener sus casas. Y también veo mujeres primer votantes, justamente votando por Kamala, muy interesante, y por supuesto que también un gran alimento por la comunidad LGBT, que en su mayoría está votando por Kamala. Y con esto que sucedió del tema del discurso de tirarle a los boricuas, se les cayó el voto latino muy fuertemente. Entonces, sí, como lo pronostico, una elección de rasgadas las vestiduras, completamente reñida, y vuelvo a repetir, como a mí me sale el modelo, es en porcentajes de voto. Acuérdense, Estados Unidos es diferente a nuestra democracia en México. Nuestra democracia es cantidad de votos y el que saca más votos gana, ¿no? Aquí es diferente. Aquí es los votos, pero se traducen a la parte del puntaje por estados a nivel colegio electoral. Entonces, para porcentaje de votos, pronostico 49.15 para Donald Trump y 50.85 para Kamala Harris. Y pronostico a nivel colegio electoral 262 puntos para Donald Trump y 276 puntos para Kamala Harris, obteniendo la presidencia de los Estados Unidos americanos, Kamala Harris. Ese es lo que a mí me arroja. Me tengo que mantener sobre de ello porque es el modelo que he usado durante todos estos años, que me la ha vivido pronosticando elecciones. No me puedo mover de ese modelo, aunque vuelvo a decir, y lo digo hasta con una sonrisa, me costó lo que ni uno me había costado de trabajo poder pues alimentar y empezar a desglosar toda la probabilidad estadística que a final de cuentas arroja el modelo. No, y estamos hablando, así sale. Estamos hablando de una diferencia en el voto electoral de 6 votos electorales, lo que corresponde, por ejemplo, a un estado como Nevada, ¿no? Y esto, evidentemente es preocupante, ya que en la pasada elección tuvimos un Donald Trump que no reconoció los resultados, que enarboló a sus seguidores a, pues efectivamente, intentar un golpe de Estado el 6 de enero de 2021. Para cerrar, ¿cómo ves esta situación, Eddie? Efectivamente, tus modelos son siempre apegados a la realidad matemática y yo le tengo mucha confianza, la verdad, pero van a estar muy cerrados. Está en chino. Sí. Es el problema, que va a estar muy, muy, muy cercanos. ¿Cómo vamos a convencer a los votantes de Trump, que por cierto ya me mentaron la madre afuera del Arrowhead Stadium de los jefes de Kansas City por hablar español en la transmisión? ¿Cómo vamos a convencer a esos señores que pues perdieron las elecciones y que pues deben aceptar los resultados si su líder, su candidato no va a aceptar los resultados seguramente? Bueno, lo que yo creo es que él ya nos amenazó diciéndonos que no va a aceptar, ya lo ha repetido 20,000 veces. Acuérdense que el ego de este hombre es podríamos decir que infinito, y la arrogancia de este hombre es infinita. Entonces, como él sabe que ya no va a poder volver a contender para otra presidencia, pues obviamente está aún más encaprichado y aún más ensimismado en que es su last chance. Y sí es su last chance, a final de cuentas lo sabemos. Entonces, yo sí esperaría que el hombre lo va a judicializar si es que pierde, ¿no? Sí esperaría que definitivamente va a buscar judicializarlo. Y amenazó que se va a ir a todos los distritos como pues a revisar todo el tema de los votos. O sea, ya como que él ya cantó como forma amenazante, porque acuérdense que es un hombre con un colmillo completamente hacia meter miedo, es completamente una actitud siempre retadora, amenazante. Esa es su forma de negociar. Busca aplastar como cucaracha con el que está negociando para hacerlo sentir tan cucaracha y asustado y temeroso, valga la redundancia, para que entonces el otro ceda. Esa es su forma, así ha sido él. Hay que analizarlo psicológicamente.
Ese es finalmente él, ese es su vivo retrato. Por eso se la pasa amenazando también a México con sus disparates de los aranceles, que solo les quiero decir una cosa: si el ciudadano estadounidense es inteligente, que yo lo considero inteligente, en su multiculturalidad, porque obviamente tenemos que reconocer que Estados Unidos está conformado y es un país completamente multicultural y que completamente está hecho a base de inmigrantes de todo el mundo, porque cuando hablamos de inmigrantes no estamos hablando de México. Siempre que hablo de inmigrantes al país vecino, hablo de todo el mundo, porque es el país donde te encuentras más personas de todos los países del mundo. Obviamente hay concentraciones. Nosotros nada más, nuestros compatriotas ya son más de 40 millones y por eso él habla de una invasión. Yo digo que ha sido silenciosa, pero perdón, si ellos a final de cuentas se quedaron con territorio nuestro, él nos va a venir a platicar de invasión silenciosa cuando lo de ellos fue prácticamente un sometimiento y arrebato todo lo que Santa Anna le cedió, ya no, y el otro, nos vamos a poner ahí a platicar de eso, pues si ese territorio era nuestro, entonces él nos va a poner a hablar de invasiones, él nos va a poner a hablar de algún tipo de cosa. Yo, pues claro que es una invasión silenciosa, es lo menos que se merecen, porque aparte han vivido de nosotros, porque su población, la población estadounidense de cepa, vamos a decir de origen, ese que se siente por encima de, no quiere hacer ningún trabajo de esfuerzo, no quiere trabajar en la agricultura, no quiere trabajar en la carpintería, no quiere trabajar en la construcción, no quiere trabajar en las empresas que dan servicios, llámese restaurantes, llámese hotelería, llámese, como dicen, you name it, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta: ¿qué pasaría en esa entidad, en ese país vecino, sin migrantes? Y cuando vuelvo a decir inmigrantes, sin esa planta productiva que es el motor del país, porque es la que hace que el país, a final de cuentas, pueda funcionar. Nada más imagínense sin migrantes, porque migran y ya son inmigrantes al llegar, a final de cuentas. ¿Qué pasaría con los servicios de mantenimiento en ese país? No se construiría nada, la industria de la construcción estaría quebrada, la agricultura estaría quebrada, los servicios estarían quebrados, por ende el turismo estaría quebrado, por ende todo estaría mal. La economía se va al traste y sí necesitan a México también, porque nosotros somos el socio número 1 abastecedor de materias primas y producto terminado de ese país. Entonces, con la gran demanda de esa economía consumista, la número 1 economía consumista de este mundo, sin el país que te abastece, número 1, tu principal socio, y peleado con tu otro socio, China, pues si te peleas con México, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Quién te va a dar los productos? ¿Vas a generar una escasez y vas a generar la peor inflación de todos los tiempos? O la otra es que te exportemos con aranceles en tu disparate y crees una bomba inflacionaria a tu población, porque los aranceles no los pagamos nosotros, hijo. Y cuando digo hijo, hablo a Trump, ¿eh? No los pagamos nosotros, se los vas a cargar a tu pueblo, les vas a cargar 25, 50 y 75 a tu pueblo, o de dónde fregados vas a sacar los productos, porque mira, ya te peleaste con China y México es tu socio principal y ahora te quieres pelear con México y le quieres poner aranceles, pues entonces quiere decir que tu principal proveedor va a ser México y que le vas a jincar 25, 50 o 75% a tu población de aranceles, porque los aranceles los paga tu población, hijo, no los paga México. México te va a seguir vendiendo a $5 el producto y tú eres el que le vas a cargar al producto. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, quien va a pagar todo eso es tu población, y a quien le vas a jincar una inflación del tamaño del mundo es a tu población. Y si la otra es que te quieres pelear como con China y generar escasez desde acá y que no te vendamos porque nadie más te va a vender, porque no hay nadie más que te pueda abastecer, pues vas a crear escasez, y la escasez genera
a final de cuentas, una bomba inflacionaria porque hay mayor demanda y finalmente no hay el producto para ofertar. Y entonces, ¿qué hace la gente que tiene producto para vender? Pues sube los precios, que fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia imprimieron dinero, trillones de dólares, a la población se lo repartieron justo en el momento en el que veníamos en el inicio de la post-pandemia, le reparten todo el dinero, todos esos cheques, no había producto porque se había detenido toda la producción en el mundo de productos y de materias primas, y por ende la logística estaba fregada, y por ende no llegaban los productos por falta de fabricación y de logística. Y entonces les das dinero a la población, salen con un montón de billetes a las tiendas y las tiendas hacen su agosto porque suben los precios de todo y que generan una bomba inflacionaria. Pues eso es lo que estaría pasando aquí igual. Si te peleas con los que te abastecen los productos y van a llegar con un arancel, pues creas inflación. Y si te peleas realmente y no van a llegar los productos, creas escasez y creas inflación. Así que el señor Trump está reprobado en economía. Yo lo repruebo desde ahorita con su idea tonta, aunque sea un tema de campaña, porque obviamente en realidad no lo podría hacer. Por eso digo que México tiene el sartén por el mango. A mí me sentasen, si ganase él, hipotéticamente, porque no va a ganar, y me dijeran, ¿te vas a sentar en la mesa con él? Le diría, mira, yo no me voy a pelear contigo, hijo. ¿Tú quieres los aranceles? Adelante, a ver qué le pasa a tu economía, te reto. Ah, ¿no quieres comprarme? Adelante, a ver a quién le compras. Ya te peleaste con China. China no te va a abastecer, yo tampoco te voy a abastecer, y yo voy a convertir mi país en una economía multipolar, porque aparte me puedo asociar con China y con Rusia, y verás, y con otros países, porque me puedo asociar con Alemania y me puedo asociar con todos. Yo me puedo asociar con todos, y entonces lo único que va a pasar es que tú vas a debilitar tu economía, y a ver qué haces con tu población una vez que no le llegue el abasto de la demanda del consumo que tiene, porque ahí se te arma una revolución si no le das los productos suficientes alimentarios, si no le das los productos que está demandando tu población, y tu economía se va a la fregada y tu inflación se va al cielo y tu deuda ya está en el techo, debes más de 120% de tu PIB. Tú truenas tu economía. Donald Trump, tú te peleas con México, hoy en día te peleas con México o le pones aranceles a México y tú mismo ahorcas a tu país porque tienes una realidad de haberte peleado con China y México es tu tabla de salvación. Y que no se te olvide, Trump, también, que si tú quieres aventarnos lo de las drogas, tú, Trump, y lo estoy hablando no porque vaya a ser el que va a ganar, se lo estoy diciendo por toda su mala campaña, por todo lo mal que hizo. Tú, Trump, en tu país tienes al mayor consumo de drogas de todo el mundo, consumo a menudeo. Tú eres el que consume, tú eres el que estás necesitando, tú eres el que lo estás importando, tú eres el que lo estás guardando en tu país, lo estás almacenando y lo estás distribuyendo a menudeo, y por eso agarraste y nos volaste a nuestros peces gordos del crimen organizado para tenerlos calladitos ahí, negociaditos ahí, para que no saquen ningún nombre ni ningún apellido de toda la estructura, tanto de logística, de almacenamiento, de distribución y financiera de tu país, porque fue una estrategia para callarlos a todos, porque no quieres que salga la verdad. Y ya basta de que a México lo estén atropellando, porque desde 1948, para no ensuciarse las manos, usaron a México de traspatio para sembrar la amapola, para abastecer toda la morfina que estaba necesitando Estados Unidos. No nos hagamos tarugos. Y desde ahí, desde 1948, malos gobernantes para que se generara toda esta convertimos en la consecuencia. Y estas cosas sí me molestan porque ya basta de la narrativa, ya más daño nos han hecho, y por eso se tiene también que reformar el Poder Judicial, porque gracias a un Poder Judicial corrupto es que permitimos que todos esos peces gordos se los llevaran para allá, porque los liberamos a muchos y porque a muchos no los supimos mantener en la cárcel. Y eso fue el gravísimo error. Y claro que por la colusión y la corrupción, pero no habría corrupción si no existiese impunidad, porque la impunidad es la madre de la corrupción. No la corrupción es la madre de la impunidad, que no se confunda. Tú generas impunidad y vas a generar corrupción, no viceversa,
Porque justamente la impunidad, el saber que no te van a hacer nada y que finalmente estás libre para delinquir, esa impunidad te abre la puerta para ser corrupto y no viceversa. Si no hubiese impunidad, no te están abriendo la puerta a la corrupción. Así que se tiene que acabar la impunidad en el país, porque aparte se están llevando a todos los peces gordos que a final de cuentas son informantes para resolver este entramado. Resulta que no tenemos el entramado de todos los responsables de Estados Unidos que generan la parte de pasar las cosas para allá, de almacenarlas, de distribuirlas, de venderlas a menudeo y luego toda la estructura financiera, caray. No tenemos nada porque se llevan a todos y negocian con ellos y luego los tratan como reinas. Entonces está loco este cuate, loco. Y luego nos manda todas las armas encima de todo para generar el clima de violencia. Sí, está loco, la verdad está loco, no sabe ni dónde vive, no sabe ni en qué país vive y no quiere reconocer la realidad de que ellos son los responsables de todo esto y que tampoco le quieren poner un punto final, porque saben perfectamente bien. Miren, señores, yo se los digo, Estados Unidos tiene un problema tan grave de salud pública a nivel consumo de drogas y consumo de toda la industria farmacéutica, que son drogas legales, no se les olvide el abuso de medicamentos que tiene la población ahí y cómo se dopan con medicamentos, no nada más las ilegales, también las legales, que tú dejas de administrarles y abastecerles a todo ese cúmulo de población de un día para otro, esa necesidad de drogas legales e ilegales que tienen, se los quitas de un día para otro y les dejas de abastecer, y es un país que permite tener armas de alto calibre como civiles dentro de sus casas y armas la peor guerra civil del mundo. Imagínense nada más en el síndrome de que cuando les quitas las sustancias y se ponen tan mal. Ahora imagínate un ejército de millones de personas sin drogas, con armas en sus casas. Se vuelve la peor guerra civil, la matazón más grande en ese país, no lo pueden detener. Y la otra es el tema financiero, porque si un día ustedes quieren analizar y estudiar y documentarse a nivel numérico de cuánto porcentaje del PIB mundial representan las actividades del crimen organizado, se van para atrás y entenderían el colapso del sistema financiero mundial si se terminara de un día para otro el crimen organizado. Y cuando hablo crimen organizado hablo de todo, no nada más hablo de drogas, que no se me confundan. La trata, las drogas, el el otro, todo. TODO, porque se dedican a múltiples actividades ilícitas. Entonces ya basta, ya alfiler a la burbuja, ya basta de estar disfrazando y hay que hablar las cosas como son. Ya no podemos sentarnos a la mesa con esta simulación. Y no se trata de sentarnos a la mesa de una forma bélica, se trata de sentarnos a la mesa, abrir las cartas y ponernos a resolver esto de una manera inteligente. Tampoco podemos cortarles el suministro, no queremos que les pase esto. No lo puedes cortar allá, lo tenemos que hacer juntos de una manera inteligente, pero no lo puedes lograr si no te sientas realmente a abrir la problemática como es y mejor nada más estás buscando a quién echarle la culpa. Sí, y mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Todo el día hemos estado haciendo estos planteamientos, a personas que se nos meten a nuestros chats a apoyar a Donald Trump, que dicen ser mexicanos estadounidenses. Yo no lo veo, no lo creo, ante pues esta falta de dignidad, pero toda la razón, no solamente es locura, es retórica política y la amenaza efectiva de que pues este tipo de infamias lleguen a un gobierno, y pues uno de los gobiernos que son considerados de los más poderosos del mundo. Yo te quiero agradecer por este análisis tan intenso, tan fuerte que nos haces. Me quedo con tus números, me quedo con estos números que haces mediante un estudio matemático, un cálculo matemático muy fuerte. Cómo es que pues planteas que probablemente Donald Trump se llevará 262 votos electorales frente a 276 de Kamala Harris. Así que vamos a estar pendientes de eso. Te vamos a seguir molestando si es posible mientras vaya avanzando la jornada. Y pues yo quiero agradecerte y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. No, al contrario, muchísimas gracias, Toño, y gracias a Vicente, gracias a Ceci, por supuesto que gracias a toda la audiencia. Y yo nada más le invitaría a esas personas que tú comentas que
que pudiesen de pronto entrar al chat, a sus chats de ustedes, o comentártelo afuera de un estadio, donde sea, cuando hablan de Trump, pues se dediquen a discutir el tema con argumentos. Si se fijan aquí, yo les expliqué por qué no es viable lo de los aranceles. No, creo que el error grave es como fanatizarse. Yo voy para esta persona, yo voy para esta persona, pero no dar las razones, sino dar las explicaciones. A mí me gusta que la gente entienda y explicar y poder tener una conversación plural. Hoy, la gente que va a votar por Trump y está escuchando esto, podría decir, pues sí es cierto lo que está explicando este cuate, sí nos meterían una bomba inflacionaria si lo llevase a cabo, y podría ser vía ponerlos, o vía la escasez si se peleara, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes quieren una nación que vaya para adelante? ¿Ustedes quieren una nación que se pueda corregir económicamente? Porque no está corregida económicamente. La economía de Estados Unidos está en un punto súper débil, está muy débil, es preocupante. Y cuando me dicen, Eddie, ¿por qué preocupante? Con un 120% de deuda versus el PIB, que es una locura. O sea, debes más de tu PIB. Y encima, con una inercia donde no se ve que la deuda siquiera se fuese a estabilizar o bajar, que va para arriba porque siguen financiando guerras que no son de ellos, con una cantidad de trillones que le están quitando el dinero a su misma población para repartirlo, y que esto va a ser el cuento de nunca acabar, porque Estados Unidos siempre ha creído que para mantener su hegemonía tiene que meterse y tiene que generar conflictos bélicos donde sea, porque encima genera de recursos naturales y territoriales A ver, Unidos, de haber tenido una hegemonía, terminó regándola. me parece que volvemos a perder por ahí la comunicación con Eddie. Eddie, ¿estás por ahí? No sé si soy yo, a ver que me confirme don David, doña Ceci, si seguimos al aire, porque ya no escucho a Eddie Small. Al parecer me fui, creo que me fui, pero a ver, regreso. ¿Quién fue el que alimentó que Estados Unidos se hiciera, que China se hiciera grande? Fue el mismo Estados Unidos. Estados Unidos fue el que movió su producción para allá, todo el tema de productividad, todo el tema, mucho de la fabricación de temas tecnológicos se fueron para allá, la parte del abastecimiento. Entonces, a mí se me hace ilógico que Estados Unidos no se dé cuenta que ellos mismos generaron esta bomba. ¿Qué pasó? ¿Por qué la industria automotriz? Porque Trump nos pone como que nosotros los mexicanos somos los que les quitamos. No, nosotros no les quitamos nada. La industria automotriz se decidió mover hacia México masivamente en las décadas pasadas, derivado de que ya era insostenible para las automotrices, para toda la industria, los car makers, el seguir manteniendo sus plantas productivas allá, por un tema de costos y por un tema de sindicatos, porque los sindicatos se empezaron a volver locos y las exigencias eran de una manera tan grande y los gastos y costos indirectos y directos eran tan grandes que habían perdido la competitividad. Ningún empresario en su sano juicio que sabe ser empresario y que genere economía y que genere economía en la escala va a querer ser anticompetitivo, y ningún país. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Y es lo que tendría que analizar alguien sensato, es por qué perdieron esa competitividad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue sus modelos de gobierno y sus modelos estructurales y de dispendio y de nómina gubernamental y de gastos del Estado y de gastos bélicos y de alguna manera de toda la parte de ingresos hacia otra vez? Perdón, es muy profundo el análisis, pero un día lo hablamos con más tiempo, pero a mí sí me gustaría compartírselo, hasta los que pudiesen ser, vamos a decir, simpatizantes de este hombre,
porque entonces entenderían por qué no funciona el modelo de este hombre y por qué no va a funcionar el modelo de este hombre. Este hombre no puede llevar, entiéndanme, las automotrices para allá. Las automotrices no se van a querer ir, porque en el momento en que tú las mueves, con los gastos, con los sindicatos de allá y sus exigencias, con los costos directos e indirectos, versus un país mucho más competitivo en todo eso, automáticamente convertiría de nuevo a las automotrices en no competitivas. Y a lo mejor ustedes me dirían, pero es que Trump les va a subsidiar todo para que sea idéntico. Si Trump les subsidiase eso, todo como hipotéticamente, porque no lo ha dicho, pero si fuese así el escenario, quiebra al país. Mano, si ya debes 120% de tu PIB, si el gobierno ahorita de Estados Unidos se dedicase a subsidiar encima de todo lo que ya tiene, todo el financiamiento nada más bélico y todos los gastos, que es una bomba, se dedicase a subsidiar a todas las automotrices y las llevara para allá, quiebran. Entonces, la deuda versus el PIB va a ser 160%, no, 180%, hasta quebrar, ¿o qué quieren? Créanme, es inviable la propuesta de Trump. La propuesta viable es trabajar con México de la mano porque es tu socio principal, tu abastecedor principal dentro y fuera del país, hacer una fortaleza increíble y que nos volvamos el China latinoamericano y que toda esa fortaleza le riegue hacia Centroamérica, Latinoamérica y Sudamérica. Y entonces, cuando en Centroamérica, Latinoamérica y Sudamérica haya las condiciones económicas tendría que emigrar. Pero si no lo quieren arreglar así, van a desarreglar su país. Ya están en un problema muy grave. Estados Unidos requiere muchísimo de México hoy en día, más de lo que se imaginan. Encima tienen a más de 40 millones de mexicanos ahí. Son su planta productiva